Un cordial y respetuoso saludo. Mi nombre es Tania Sofía Areiza González y el siguiente es mi aporte para el foro explicativo Las políticas educativas de la UNESCO en mi país para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Caute. El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar en torno al reto educativo número 3 propuesto por la UNESCO en sus políticas internacionales, que está centrado en el desarrollo curricular. Para este propósito, pues se presentará una exposición apoyada en algunos elementos gráficos que buscan relacionar las políticas internacionales establecidas por la UNESCO con las políticas nacionales construidas para el desarrollo curricular aquí en mi país, Colombia. El informe de la UNESCO dado por Delors en el año de 1996 establece 4 pilares de la educación que a su vez deben ser los ejes del desarrollo curricular en las instituciones educativas. Estos 4 ejes son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir con los demás. De acuerdo a estos 4 ejes o a estos 4 pilares de la educación, el desarrollo curricular debe estar centrado no solo en los conocimientos, sino además en las habilidades y valores de los estudiantes. El informe de Delors puede verse reflejado en el marco normativo de Colombia a través de la Ley 115 de Educación, que establece como fines de la educación no solo la adquisición de conocimientos, sino también la formación en la participación, la formación en el pleno desarrollo de la personalidad, la formación para el trabajo, la formación para la recreación y el deporte. Además, establece elementos importantes para el acceso a la educación, para el desarrollo no solo de conocimientos y valores, sino también de capacidades y habilidades que le permitan además generar conciencia, ¿cierto? Que le permita ayudar al desarrollo del país. Como vemos, la Ley General 115 no solo le apuesta al desarrollo cognitivo, sino al igual que lo promueve Delors, tiene dentro de sus propósitos formar además para el hacer, es decir, para el desarrollo de capacidades, y para el ser, es decir, para la formación de valores que le permitan solucionar problemas de manera pacífica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible emanados por la UNESCO para el periodo que va del año 2016 a 2030 tienen mucha correspondencia con el marco jurídico de nuestro país, con nuestra constitución política, en especial con los derechos de la población estudiantil, es decir, con los niños, niñas y adolescentes. El artículo 44 de la Constitución Política establece que son derechos de los niños el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre, a una familia, al cuidado, al amor, a la recreación y a la libertad de expresión. Estos derechos que la Constitución le otorga a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, pues corresponden también con algunos de los objetivos de la Agenda 2030 que establece la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, el objetivo número 2 que habla de poner fin al hambre, el objetivo número 4 que habla de la educación de calidad, el objetivo número 3 que habla de la promoción de la salud, el objetivo, por ejemplo, 16 que habla de la promoción de la paz, el objetivo número 5 que habla de la equidad de género, corresponden y están en congruencia con los propósitos y con los derechos que se le otorgan a la población escolar en Colombia. De igual manera, la Ley 115 de 1994 está enmarcada con las políticas internacionales a través de las cuales se definen
los fines de la educación, las políticas educativas, los programas, los proyectos educativos institucionales o PEI y los proyectos de aula. De acuerdo a la Ley 115, todo establecimiento educativo en Colombia debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional que ha de ser elaborado por la comunidad educativa y que tiene como propósito responder a las necesidades sociales, económicas y culturales del medio, que están enmarcadas obviamente en un contexto global. La Ley 115 establece además que el desarrollo curricular debe tener como fundamento los estándares básicos de competencias que guardan mucha correspondencia con los pilares de la educación planteados por Delors en 1996 para el informe de la UNESCO. Los estándares de competencias en Colombia son los parámetros generales que todo niño, niña o joven debe saber y saber hacer para alcanzar un nivel de calidad a su paso por la escuela o por el sistema educativo. Estos estándares de competencia permitirán, tal como lo establecen algunas políticas internacionales, la evaluación interna y externa que tendrá el propósito de medir el alcance de los objetivos planteados por los estándares básicos de competencias. Pero, ¿qué son los estándares básicos de competencia? En primer lugar, la palabra estándar implica, tal como lo definen las políticas internacionales, un criterio común que permite evaluar a toda la población a través de unos criterios básicos. Y la palabra competencia, pues implica no solo formar para el saber, como lo decía Delors, sino también para el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. El dominio o el desarrollo curricular en esta medida debe partir del análisis de los problemas sociales, ¿cierto?, que enmarcan el contexto tanto local como global, ¿sí? El currículo entonces no es una lista de contenidos, sino que realmente responde al encargo social. En las políticas educativas internacionales, el concepto de pertinencia educativa ha tomado mucha relevancia. Es por eso fundamental que para pensar el desarrollo curricular en Colombia, pues analicemos el contexto y las urgencias sociales que él demanda. Colombia es un país, en primer lugar, con una economía diversificada, además es un país diverso étnica y culturalmente, es un país también afectado por la pobreza y la desigualdad social, también por el desplazamiento forzado producto del conflicto armado y pues dentro de su sistema político pues tiene también un sistema democrático que está atravesando igual muchos problemas por fenómenos como la corrupción. Este contexto educativo debe, digamos, ser el fundamento para poder abordar el currículo de manera pertinente, tal como lo establecen las políticas internacionales. El currículo, visto desde el principio, el criterio de la pertinencia emanado por las políticas internacionales, deja de ser un documento frío y muerto que enumera contenidos para convertirse en un proyecto social que promueve el desarrollo humano integral y desde esta mirada no solo promueve el desarrollo cognitivo, sino que también aporta la solución de los conflictos sociales de un país. Desde esta mirada, el currículo, el desarrollo curricular está orientado desde tres dimensiones. La dimensión afectiva, que digamos va a formar en el sentir, la dimensión cognitiva, que va a formar en el pensar,
y la dimensión conductual del currículo que va a formar en el actuar, es decir, en lo que Delors llamaba el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber pensar también. Es necesario entonces un currículo mediante el cual no solo se instruya, sino que se eduque, se desarrolle y se forme al ser humano. Como vemos, los estándares básicos de competencia emanados por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia guardan correspondencia con las necesidades de aprendizaje promovidas por las políticas internacionales en la medida que promueven la articulación de conocimientos, valores y habilidades en la formación de un ciudadano que sea capaz de aportar a la solución de los problemas de su contexto. Las competencias son entonces, en el marco de las políticas internacionales, ese conjunto de sentimientos, emociones, afectos, actitudes, valores, habilidades, destrezas, conceptos y nociones que nos permiten no solo comprender o interpretar el mundo, sino actuar en él y evaluar las acciones propias y de los otros en el mundo, de tal manera que podamos resolver los problemas producto de la crisis que Martha Nussbaum llama la crisis silenciosa de la educación y que nos va a permitir realmente formar un ser humano integral que pueda enfrentar los grandes retos que trae el siglo XXI en materia medioambiental, en materia social, en materia política y que realmente permita formar un sujeto global que pueda adaptarse a las demandas del mundo. El diseño curricular basado en estándares, producto de las políticas educativas internacionales que, como vimos, han sido asumidas también por el marco normativo en Colombia, han sido creadas con el propósito de establecer criterios comunes que permita a los organismos internacionales hacer un control frente al cumplimiento de las metas propuestas por estos organismos. De esta manera, los estándares son un instrumento que permite a esos organismos internacionales evaluar y medir la eficacia y la eficiencia de las instituciones educativas y el logro que han tenido en el desarrollo de las metas propuestas por estos organismos. ¿Cómo evalúan y miden los resultados? Pues a través de pruebas estandarizadas, externas e internas, que se hacen de las instituciones educativas. Pruebas internacionales como la prueba PISA son aplicadas en Colombia y a nivel nacional pruebas como las pruebas Saber de tercero a noveno, las pruebas Saber 11 y las pruebas Evalúan para avanzar se convierte también en una política que corresponde a esta visión estandarizada de la educación promovida por las políticas internacionales. Finalmente, como conclusión, tenemos que las políticas emanadas por los organismos internacionales son referentes en los procesos educativos del mundo y en Colombia, ya que son construidos bajo estándares que establecieron criterios de calidad bajo los cuales se puede medir la calidad de los procesos a escala internacional. Estos criterios han tomado como referencia los intereses económicos inicialmente, pero de manera progresiva, gracias a las críticas, han empezado a tomar relevancia en estos estándares también los intereses sociales y los intereses individuales. El reto fundamental de las instituciones educativas es entonces poder articular estas políticas internacionales con las necesidades comunitarias y del contexto. Muchas gracias por la atención.